Capítulo 13. Una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 20 años, el autor, que entonces trabajaba con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates, vio que el cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación antedicha, comparemos y consideremos la descripción de la imaginación creativa, tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada o elevada a un grado más alto de vibración, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de fuentes exteriores. Este proceso de elevación surge a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. Las vibraciones de una velocidad extremadamente alta son las únicas recogidas y llevadas por el éter de un cerebro al otro. El pensamiento es energía que viaja a una velocidad sumamente alta de vibración. El pensamiento que ha sido modificado o mejorado por cualquiera de las principales emociones vibra a una velocidad mucho mayor que el pensamiento común. Y es este tipo de pensamiento el que pasa de un cerebro al otro, a través de la maquinaria de transmisión del mismo cerebro humano. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la canalización del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan alto que la imaginación creativa es muy receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro trabaja a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente intercepte los pensamientos y actúe con ellos. Así, verá que el principio de la transmisión es el factor a través del cual usted mezcla el sentimiento o emoción con sus pensamientos y los pasa a su subconsciente. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor por medio del cual se interceptan las energías del pensamiento. Junto con los factores importantes de la mente subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituyen los grupos para enviar y recibir mensajes de su maquinaria de transmisión mental, se considera ahora el principio de autosugestión, que es el medio para poner en funcionamiento su estado de transmisión. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método para convertir el deseo en su equivalente monetario. El manejo de su estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente simple. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las mayores fuerzas son intangibles. La depresión llevó al mundo al borde del límite del entendimiento de las fuerzas que son intangibles y pasan desapercibidas. A lo largo del tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver,
tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Probablemente lleguemos a aprender, a medida que transitamos por esta época, que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos reflejado en un espejo. A veces, las personas hablan con liviandad acerca de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de sus 5 sentidos. Cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La humanidad en su totalidad carece del poder para enfrentarse con la fuerza intangible existente en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad mínima para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a este pequeño planeta suspendido en el cosmos, e impide que el hombre se caiga en él, y mucho menos comprende el poder que esa fuerza controla. Nos encontramos sometidos por la fuerza invisible de una tormenta, y nos sentimos igual de impotentes ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero el hombre ni siquiera sabe qué es la electricidad, de dónde proviene, o cuál es su propósito. Pero esto no representa en absoluto el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no se ven y que son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que le proporcionan los alimentos que ingiere, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. La sorprendente historia del cerebro. En último término, aunque no sea lo menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Sabe muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Sin embargo, entramos en una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro, y, aun cuando todavía se encuentran en la fase de jardín de infancia de sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el panel central del cerebro humano, el número de líneas que las células cerebrales conectan entre sí, es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan enorme, dijo el doctor C. Judson Herrick de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten, por comparación, en insignificantes. Se ha determinado que en el córtex cerebral hay entre 10.000 y 14.000 millones de células nerviosas, y sabemos que están dispuestas según una pauta establecida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas. También fibras con microelectrodos, amplificados con tubos de radio, han registrado diferencias de potencial de 1/1000ª de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista con el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece posible que ese mismo sistema, que da a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí, proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles? El New York Times publicó una editorial explicando que una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales están llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo y en el siguiente. El editorial hace un breve análisis del trabajo llevado a cabo por el Dr. Ryan y su equipo de asistentes de la Universidad Duke. ¿Qué es la telepatía? Hace un mes, en estas páginas citamos algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Ryan y su equipo en la Universidad Duke
a partir de más de 100.000 pruebas realizadas para determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Estos resultados fueron resumidos en los 2 primeros artículos publicados en la revista Harper's. En el segundo de ellos, que ha sido publicado ahora, su autor, E. H. Wright, intenta sintetizar lo que se ha aprendido, o qué parece razonable inferir, en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Rhine, algunos científicos ahora creen que es muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer con regularidad y corrección tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que hubiera ocurrido así por casualidad. Pero, ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que sean reales, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien no solo en la misma habitación, sino incluso a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos eliminan también el intento de entender la telepatía o la clarividencia con el uso de teorías físicas aplicadas a la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida. Pero eso no sucede ni con la telepatía, ni con la clarividencia. No obstante, difieren por causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. En contra de una opinión muy difundida, no mejoran cuando el perceptor se haya dormido o adormecido, sino que, al contrario, aumentan cuanto más despierto y alerta está. Rhine descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un perceptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el perceptor más fiable no puede alcanzar una buena puntuación a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Wright llega con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don. Es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otro cerebro. Hay varios motivos para creer esto. Por el momento, por ejemplo, estos 2 dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. En todas esas personas, ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, Wright se atreve a exponer lo que, en su opinión, no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de calamidades y otras facultades similares. Al lector no se le pide que acepte ninguna de estas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo. Pero las pruebas que Rhine ha recopilado siguen siendo impresionantes. ¿Cómo reunir mentes para un trabajo en equipo? A la vista del anuncio del Dr. Rhine en relación con las condiciones bajo las que la mente responde con respecto a lo que él denomina modos de percepción extrasensorial, tengo ahora el honor de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es factible estimular a la mente para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el capítulo que sigue. Las condiciones a las que me refiero consisten en una fuerte alianza de trabajo entre 2 miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes mediante la aplicación del principio utilizado en relación con los consejeros invisibles, descritos en el capítulo siguiente, de tal modo que, por medio de un procedimiento de fusión de nuestras mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemáticas personales
presentados por mis clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos ante una mesa de conferencias. Exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y a continuación, empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente, situadas al margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo sobre el equipo de trabajo, reconocerá sin lugar a dudas el procedimiento de mesa redonda descrito aquí como una aplicación práctica del trabajo en equipo. Este método de estimulación mental, a través de una discusión armoniosa de temas concretos, realizada entre 3 personas, ilustra el empleo más sencillo y práctico de lo que es el trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula Carnegie, brevemente descrita en la introducción. Si eso no significó nada para usted en el momento de leerla, marque esta página para continuar luego la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado este capítulo. La depresión fue una bendición camuflada. Redujo al mundo entero a un nuevo punto de partida que le da a cada persona una nueva oportunidad. La escalera del éxito nunca está atochada en lo más alto.